Buenas noches, sean bienvenidos a su programa La Noche de Walpurgis, donde les contaremos historias de terror enviadas por la audiencia. Hablaremos también de terror literario y datos macabro interesantes. En esta ocasión les voy a leer un correo acerca de un oyente que prefiere permanecer en el anonimato. A su vez, también nos pide de favor que no mencionemos el nombre del hospital del que vamos a hablar, porque es un lugar muy conocido y porque es un lugar al que él sigue asistiendo con su familia. Dicho eso, también me gustaría mencionarles que haya un poco de discreción entre la audiencia. De igual manera, si eres menor de edad o si estás acompañado de un menor de edad, pues que él no escuche el programa, que se brinque al siguiente programa. También si te consideras una persona sensible ante ciertos temas, ante ciertos términos, pues también te aconsejaría que te brinques al siguiente programa. Dicho eso, vamos a empezar. Nuestro protagonista dice que era el año 2014, cuando su mamá se enfermó de algo del estómago, así como un dolor muy agudo. La llevaron a hospitalizar y pensaron que iba a ocupar una cirugía, ya que el dolor era muy agudo. No fue así, pero estuvo en observación, estuvo con medicamento muy fuerte durante varios días. Y nuestro protagonista nos cuenta que él trabajaba de tarde, de 3 de la tarde a 11 de la noche. Así que las guardias en los que él iba y la cuidaba era de la medianoche hasta las 8 o 9 de la mañana que llegara otro familiar. En la habitación en la que su mamá estaba compartía con otro paciente, 2 camas divididas únicamente por una cortina. Y la cama de su mamá estaba al fondo, en la entrada otra cama. El paciente que estaba en esa cama era una persona muy mayor, muy mayor, una viejita. De hecho, él recuerda que la única vez que lo volteó a verla, pues la señora, ¿cómo decirlo?, casi no hacía bulto en la cama, estaba muy pequeña. Sus mejillas completamente sumidas, estaba muy delgada, muy pálida, de tal manera que él llegó a pensar incluso que pues algo podría pasar. Así que trataba como quiera de pasar por ahí y no voltear. Durante el día la señora recibía visitas, la gente que le iba a cuidar, sus familiares. Eran puras mujeres, probablemente sus hijas, sus sobrinas, sus nietas, porque iban muchas personas, pero durante la noche la dejaban completamente sola. Por cierto que él recuerda que estas personas siempre estaban discutiendo entre ellas, cosas como quién se quedaba, quién iba a venir, quién iba a ir por la comida, todo eso. Todas sus conversaciones eran discusiones todo el tiempo. Y hubo una ocasión en la que, pues como ya habían pasado varios días de esa rutina de trabajo, hospital, él venía muy cansado. Incluso dice que se quedó dormido en el camión y despertó justo en la plaza donde se tenía que bajar. Le gritó al chofer para que se esperara a poder bajar. Caminó y llegó al hospital. Dice que iba muy cansado y pensando únicamente en llegar y dormir. Él se dormía ya sea en el suelo, si dejaban una silla también se podía dormir en la silla, pero esta ocasión iba muy cansado y pensaba que lo único que él necesitaba era dormir, descansar. Subió de manera automática el elevador, caminó por el pasillo principal, pasó por la recepción, saludó a las enfermeras que ya lo conocían de los días que él había estado viendo. El pasillo que llevaba a la habitación donde estaba su mamá, con puertas del lado izquierdo, con muchas puertas del lado derecho, siempre cerradas todas. La única puerta que estaba entreabierta era la de la habitación de su mamá, siempre estaba así. Él entraba y la volvía a dejar la puerta en la misma posición, por algún motivo estaba así. Así que esa noche llegó y sin más se sentó pensando en que ocupaba dormir. Su mamá también ya, por suerte, estaba muy dormida. Cuando él estaba empezando a agarrar el sueño, de pronto escuchó como la señora de al lado se empezó a quejar. Empezó a hacer ciertos sonidos como quejándose. Y por fin habló. Dijo: joven, ¿no podría por favor cerrar la puerta? Me da toda la luz en la cara. Y nuestro protagonista se para, dice: claro. Y sin voltear a verla, cruza la habitación
cierra la puerta, la habitación se queda completamente oscura, él regresa y se duerme. En lugar de que al día siguiente lo despertaran la entrada de las enfermeras, de los doctores, como todos los días, se despertó porque había mucho alboroto, gritos, discusiones de las mujeres estas que iban a cuidar a la viejita. Había muchas discusiones y él alcanzó a escuchar que en la discusión participaban las enfermeras y un doctor. Las señoras reclamaban el estado en el que habían encontrado a la señora, muy alterada. Estaba muy alterada y su salud estaba muy dañada. Los doctores les decían que no se la podían llevar en ese estado como estaba, porque tendrían que firmar un documento legal, de que ellos no sean responsables de lo que le pudiera pasar a la señora. La discusión iba así que las enfermeras también entraban en discusión. De pronto salieron todos de la habitación y dejaron ahí solo a la señora. Se fueron por el pasillo discutiendo. Nuestro protagonista voltea a ver a su mamá y la ve despierta y le dice en voz baja: ¿qué es lo que pasa? ¿Tú escuchaste más? Porque están peleando. A lo que ella le responde: es que la señora de al lado, aparte de su enfermedad que la trajo aquí, padece de los nervios, de tal manera que ella no puede estar en un lugar a oscuras porque se altera mucho. Te digo que padece de los nervios. Se altera mucho y anoche alguien cerró la puerta. La puerta siempre la dejan entreabierta. Lo que reclaman las señoras estas es que ya le habían mencionado tantas veces a las enfermeras que no cerraran la puerta o que dejaran una lámpara, y anoche alguien cerró la puerta. Nuestro protagonista se queda un poco serio y dice: ¿sabes qué? Yo cerré la puerta, pero la cerré porque ella me dijo. Su mamá lo calla, lo interrumpe, le dice: cállate, ni digas eso, no te vayan a escuchar. Dices que tú cerraste la puerta porque ella te dijo. Sí, así es, dice él en voz baja. Ella me lo pidió cuando yo llegué. Hijo, eso que me estás diciendo es imposible. La señora de aquí al lado es muda. Es mudita, no habla. Dice nuestro protagonista que sintió como se le enchinaba toda la piel, un escalofrío, porque él recuerda la voz, digamos, gastada, aguardientosa, como la tienen los viejitos. Así que hablan con gran esfuerzo, como le pedía que por favor cerrara la puerta para que no le diera la luz en la cara. Dice que se llevaron a la señora y esa misma tarde pues ya dieron de alta a su mamá. Se fueron de ahí y llegando a casa platicaban de eso y lo comentan como una experiencia que jamás van a olvidar. Así que antes de despedirnos el día de hoy, traemos por aquí un dato macabro e interesante. Imagínate que estás en un hospital, que se acerca un niño, se presenta como Timmy y te pide que juegues con él a las escondidas, que nadie quiere jugar con él. Tú te tapas los ojos, cuentas 1, 2, 3 hasta 10 y lo buscas. Está tan bien escondido que escuchas a lo lejos su risa. Mueves las cortinas, mueves la puerta y en verdad te asustas o te desesperas porque no lo encuentras. De tanto en tanto pasa alguien y le preguntas, del personal del hospital le preguntas que el niño Timmy que anda jugando a las escondidas, y algunos te contestan, algunos te ignoran, pero no falta quien te diga la verdad. Timmy no existe. Timmy es un niño que murió aquí hace muchos años y que desde entonces se aparece. Bueno, esta es una historia real de un hospital llamado Beverly Hills en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Actualmente es un hospital abandonado, pero la historia dice que fue construido en 1883. Ahí se trataba la pandemia de la peste blanca. Miles de enfermos vieron ahí sus últimos días. Fue cerrado en 1961, cuando la pandemia cesó. Al año siguiente abrió nuevamente para convertirse en un manicomio para ancianos con problemas mentales. En este lugar se supo que el personal del manicomio maltrataba de todas las maneras posibles a los ancianos. A causa de eso, el lugar vuelve a cerrar en 1981, esta vez para siempre. Poco tiempo después, se supieron historias de ese lugar muy macabras. Principalmente
una historia que le llaman el túnel. Abajo de los pisos principales, de las habitaciones principales del hospital de Beverly Hills, un túnel que cruzaba de lado a lado, fue creado para transportar suministros y para que el personal tuviera por dónde salir o entrar. Pero cuando hubo epidemia de tuberculosis, los cuerpos de los muertos eran tantos que fueron llevados a ese lugar para ser escondidos, apilados por montones. En este lugar, todo, absolutamente todo es siniestro, pero hay una habitación en específico, la 502, donde se dice que ahí una enfermera se quitó la vida, sufría de depresión, se arrojó por la ventana y hasta la actualidad se pueden escuchar sus gritos de cómo va cayendo. Otra enfermera fue encontrada colgada de las tuberías y como se creía que estaba embarazada, se piensa que su feto fue escondido también en esos túneles. A causa de eso, todas las mujeres embarazadas que entraban a ese lugar sufrían de migrañas y náuseas de una manera insoportable. No lo olviden, el hospital Beverly Hills en Kentucky, Estados Unidos. Y bueno, con este dato nos despedimos esta noche, no sin antes recordarles: no voltees a la ventana, no voltees detrás de ti, no se te ocurra mirar debajo de la cama o allá arriba, porque hay seres deambulando en la noche de Walpurgis. Hasta la próxima.